Bienvenidos a una entrevista más de Martes Financiero del diario La Prensa. Le damos la cordial bienvenida en esta oportunidad a Gustavo Eisman, quien es presidente ejecutivo de Banco Aliado, con una trayectoria amplia en todo el sector bancario y empresarial. También estuvo en Deloitte, con quien vamos a conversar, por supuesto, con estas perspectivas del sector financiero panameño, que inicia este segundo semestre con bastantes expectativas acerca de todo el tema de reestructuración de los créditos modificados, una economía panameña que aún está en recuperación por el tema de la crisis generada por la pandemia. Muchísimas gracias. Sí, gracias por la invitación. Pues comencemos primeramente por esta situación que vive la banca. ¿Cómo ha estado impactada, por supuesto, por la situación económica debido a la pandemia, pero también venía arrastrando ciertos desafíos como sector y como industria? Sí, bueno, en efecto, hoy estamos en una situación producto de esta grave crisis provocada por la pandemia del COVID, no solo en Panamá, sino en la región y en todo el mundo. Pero como dices, se juntaron como varias tormentas, ¿no? Panamá gozó de un momento de crecimiento sostenido en doble dígitos en muchas de sus industrias y en el componente total. Digamos, de mediados de la década pasada y mediados del 2008 en adelante. Y en la última pata de los últimos años, se notó una desaceleración que ya de una forma estructural, digamos, de la economía, a un grado de agotamiento del modelo que empujó nuestro crecimiento, que luego, sumado a la pandemia que se da desde principios del año pasado, ya hace un año y 3 meses, nos pone en una situación mucho más compleja para su recuperación, ¿no? Nosotros vivimos en Panamá una economía que fue empujada en su crecimiento por industrias muy fuertes que cascadeaban mucha riqueza y agregaban mucho valor, como es el de la construcción, tanto en el sector público como en el sector privado, y dio una aceleración grande. Se dio una inversión importante también de empresarios extranjeros en Panamá y de nuevos residentes también que llegaron a Panamá en una ola migratoria de países de Sudamérica, de Europa y otros países que vinieron a generar una demanda que provocó ese buen ritmo de crecimiento y llevó a Panamá a un Producto Interno Bruto por encima de los 60.000 millones de dólares. Hoy en día viene esta mega crisis de la pandemia y nos provoca una caída en el Producto Interno Bruto de casi 20%, y nos retrocede en todo sentido en nuestro tamaño de la economía y afecta dramáticamente a algunas de las industrias que fueron los drivers de nuestro crecimiento. Y a pesar de que este año, en la medida que se ha ido aperturando de vuelta a la economía, tenemos vistas más claras de qué puede pasar, todavía estamos lejos de regresar a un ritmo de crecimiento sostenible que nos ponga de vuelta en el sitio donde estábamos en el 2019, ¿no? Entonces, se habla de que tardará 1, 2 o 3 años en volver a esa cifra de 2019, pero entonces estamos entrando ahorita en una etapa en la que la banca está tratando de sanear sus carteras de crédito, de volver a retomar la rentabilidad, de volver a retomar esos
créditos de manera normal y no en este stand-by que estábamos de alivio financiero. ¿Cuál es el análisis que hacen desde Banco Aliado de esta perspectiva? Bueno, primero te hablo un poquito del tema del impacto en el sistema y el momento donde se da esto, y luego te comento un poco sobre la perspectiva directa del banco, ¿no? La banca en Panamá ha estado súper bien capitalizada históricamente y ha manejado muy buenos niveles de liquidez, que son las dos piezas clave en el manejo de un negocio de riesgo como es el de banca, un negocio de intermediación. El sistema logró mantenerse muy líquido, inclusive su liquidez creció durante el año de la pandemia por distintas circunstancias, pero todas abonando a darle un buen colchón y una estabilidad y una mitigación de riesgo o del riesgo de liquidez en el sistema. El patrimonio sirvió y sirve para sostener ese buen manejo del banco, y yo creo que no solo lo que se tenía, sino lo que muchos bancos han venido haciendo en estos últimos meses, donde se han visto y se han dado aportes de capital incremental en las cuentas patrimoniales de distintos bancos en la plaza. Entonces, eso, ¿cómo ayuda en el tema del manejo de la cartera y el manejo del riesgo de crédito? La banca ha tenido que hacer muchas reservas de crédito basado en las normas prudenciales de crédito, y esas reservas salen de las cuentas de patrimonio, ya sea de las utilidades o de las cuentas del mismo patrimonio para soportar los portafolios de crédito deteriorados. La normativa temporal que dictó la Superintendencia de Bancos para los créditos modificados realmente fue manejada de una forma, pienso que inteligente por los jugadores en el sistema, porque en ese momento no teníamos idea qué iba a pasar. Ya con más claridad de cómo, y más claridad no de parte de los bancos, sino de las mismas personas y las empresas, clientes de los bancos, se dio la coyuntura para que muchos de los clientes que ya se dieron cuenta que sus empresas estaban en capacidad de retomar sus planes de pago originales, lo hicieron. Y los que ya entendieron cuál era su nueva realidad, tomando en cuenta el golpe de la pandemia y cómo lo afectó en el 2020 y cómo lo va a afectar hacia adelante, se lograron negociaciones con los bancos para hacer las reestructuraciones pertinentes en sus planes de pago, ¿no? Digamos que casi el 50% del portafolio de crédito del sistema fue en un principio acogido bajo la norma de los créditos modificados, al 30 de junio, que era la fecha tope original para lograr los acuerdos para los clientes, tanto personales como empresariales. Se había logrado un adelanto importante. Se dieron unos nuevos acuerdos recientemente, dando una holgura adicional para lograr esas negociaciones y esas revisiones de planes de pago. Y nosotros sentimos que se ha logrado un entendimiento con muchos de los deudores, con muchísimos de los deudores, una gran proporción de ellos, y el reto está ahora en apoyar y monitorearlos para que se cumplan los planes que se definieron. O sea, se hizo la tarea inicial entre ambas partes, acreedor y deudor, y ahora toca apoyar para que las organizaciones, las empresas sigan operando
y que tengan capacidad de generar los flujos para pagar las obligaciones contratadas, ¿no? Claro, recordemos que se ha dado un plazo desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre para que los bancos y los clientes puedan negociar, bien sea esa reestructuración, refinanciamiento, o las personas que sigan afectadas de alguna manera u otra, lograr estos acuerdos, ganar con la banca. Pero en esta coyuntura, ¿cómo está hoy en día Banco Aliado y de dónde viene? Recordemos que en el año 2019 adquirieron Banco Panamá en esa oportunidad y con un importante movimiento financiero en el país. Sí, Banco Aliado viene de una historia de una banca bastante conservadora y tradicional, orientada a principalmente la banca corporativa y empresarial y a un segmento especial de la banca de personas, ¿no? En esa visión estratégica de mantenerse como un jugador en la plaza, decide hacer una adquisición y adquiere Banco Panamá, como bien dices, en el 2019. En febrero, el cierre de febrero del 2020, se hace la integración de ambos bancos, sobreviviendo Banco Aliado, y 2 semamas después llega COVID, ¿no? Entonces, ese proceso de integración post-fusión quedó, digamos, en un espacio por ejecutar para ponerle atención a los temas de la pandemia, porque era algo nuevo para todos los bancos. Entonces, nos agarró en ese momento y ahorita mismo tuvimos que dedicarle todo el tiempo a atender a la clientela en el modo pandemia, brindándole los servicios como dentro de las limitaciones del caso, y teniendo un requerimiento como comentábamos antes, de lograr los acuerdos de los créditos modificados para sus reestructuraciones. Llegamos hasta el 30 de junio con un balance donde de unos 1,000 y tantos clientes entre personales y empresariales que se abocaron o se acogieron al acuerdo de modificación de crédito, ya para este mes que cerró logramos por encima del 90% lograr los acuerdos de reorganización y reestructuración. Estamos en un momento donde les diría que tenemos la liquidez más alta que hemos tenido en nuestra historia, porque fue una estrategia protectiva, digamos, a través del año, y lo que estamos tratando de ejecutar es una estrategia donde ahora vemos los clientes para entender qué necesitan para que sus negocios sean sostenibles y puedan cumplir con las obligaciones con nosotros y con el resto de su ecosistema operativo, y asimismo seguir ejecutando esa estrategia de crecimiento y penetración en el mercado panameño para las empresas y las personas que necesiten un banco que los reciba, un banco que sea empático con ellos y que entienda de su negocio y sus necesidades, ¿no? Y enfocándonos entonces en un modelo de un servicio diferenciado y que se sientan cómodos con nosotros. Y aquí entramos precisamente a una parte importante, y es la función que tiene el sistema financiero para ayudar a reactivar la economía con ese proceso de intermediación de créditos, de préstamos, de reactivación a la pequeña y la mediana empresa, pero también a la banca de personas. ¿Cómo se están enfocando ustedes para hacer ese precisamente vínculo de reactivación económica en Panamá? Sí, partimos, como mencionaba, de la base que el sistema y el banco tienen una posición de liquidez muy alta, ¿no? La base patrimonial se ha fortalecido,
nosotros capitalizamos más de 20 millones de dólares al cierre de este año fiscal, precisamente para darle cupo a seguir desarrollando negocios de crédito en la plaza. Y yo creo que la clave aquí está, y lo que estamos haciendo es activando a nuestros equipos de ejecutivos y a nuestra plataforma de sucursales para acercarnos a los clientes, entender cuál es su estatus actual, entender cuál es su necesidad y procurar desarrollar un programa de crédito donde entendamos no qué le pasó o qué hizo antes, sino hacia dónde va la empresa, el comercio, la industria o la persona hacia adelante, ¿no? Porque con este cortaguas que tuvimos con el COVID, pueden haber habido empresas que eran muy exitosas y su modelo se perdió por completo por el trauma de COVID, y unas que quizás no estaban tan bien, pero que le surgen oportunidades para desarrollarlo en un modelo post pandemia, ¿no? Entonces, es un poco una visión hacia adelante, una visión de qué puede generar y cómo puede crecer una empresa en un modelo que sea sostenible, y en la medida que podamos trabajar eso y asesorar a nuestro cliente para que lo haga, tratamos de estar ahí para ellos, ¿no? Y hablando precisamente del cambio de modelo de negocio en el que muchas empresas dieron la prueba de que sus actuales gestiones o modelos no encajaban en todo lo que estaba pasando con la pandemia, vimos una gran migración hacia el comercio electrónico, la transformación digital. La banca no escapó de esto. ¿Cómo está abordando Banco Aliado estos desafíos de transformación del sistema financiero, dado que el consumidor ha pedido pues mayor facilidad en medios de pago digitales, sin contacto, menos fricción, pero también con una brecha que hay una gran cantidad de panameños que aún no tienen productos bancarios? Sí, definitivamente uno de los pilares del desarrollo estratégico de la banca y de nuestro banco viene de la mano por la transformación digital. Y esa transformación digital inicia internamente para hacer nuestra operación mucho más fluida, procesos más robustos, sin tanto papel, y que las cosas se den sin burocracia, ¿no? Porque eso al final cascadea en el servicio o producto final que se le entrega al cliente. De allí está el tema de los canales, que no solo ya es suficiente tener una banca en línea básica, sino tiene que ser una plataforma donde haya una interacción para que el cliente tenga igual o mejor calidad de servicio que la que recibiría estando físicamente frente a su oficial de cuenta o en la plataforma de una sucursal. Y de allí pasa al tema de la oportunidad de profundizar el desarrollo de la banca móvil, y quizás hablaremos después un poco del tema de fintech, pero sí tenemos que poner doble esfuerzo para acelerar el proceso de digitalización de nuestra entrega hacia el mercado. El mercado que nosotros atendemos hasta ahora está bastante cerca del uso de estas plataformas, pero vemos también que la banca digital es la fórmula para lograr la penetración a mercados que no han sido recibidos aún por la banca. Hay una brecha que sentimos que puede ser llenada con las herramientas correctas, y prueba de ello es que hoy en día
altísimo porcentaje de la población tiene una herramienta que puede ser el vehículo para su bancarización, que es el teléfono celular, el teléfono inteligente, ¿no? Entonces, ya esto se está viendo en otras latitudes, y yo creo que pronto debemos poder, en los banqueros panameños, abrir eso como un canal para penetrar más y lograr una mayor bancarización, que creo que es lo justo para el resto del sistema que no ve este beneficio que brindamos hoy, ¿no? Siguiendo en este hilo de conversación de materia tecnológica y la transformación de la banca, la siguiente pregunta entonces está enfocada en el tema del mundo fintech y cómo está viendo Banco Aliado todas estas tendencias tecnológicas llegando al sistema financiero. Hace unos años parecía una competencia y ahora se integran dentro del modelo de negocio de la banca para dar ese tratamiento a las personas que así lo requieren. Sí, digo, por definición, digamos que la banca ya está desde hace años haciendo sus pininos en el tema de transformación digital como plataforma fintech, específicamente. Digamos que en la región se han logrado avances más importantes que aquí en Panamá. Uno de los temas que adolecemos es un tema de su regulación, y cómo debe atenderse esa regulación y cómo logramos que ese ecosistema que va más allá del el banquero, la banquera con saco y corbata, pueda facilitar, porque el fintech tú lo ves como en dos fases, ¿no? El empresario que desarrolla una plataforma, una aplicación para ayudar y facilitar la transaccionalidad financiera, y ves el otro fintech que es un intermediario de fondos que hace financiamientos o hasta capta depósitos, y de ser así, ambos jugadores deben tener un modelo para ser regulado y cuidar los intereses del consumidor final también, y su seguridad, y mitigar los riesgos que están implícitos en un negocio como este, ¿no? Entonces, el fintech creo que está andando. Hay empresarios locales que han logrado modelos exitosos y que los han exportado ya. Hay centros de desarrollo en Panamá que están abocados a este tipo de tecnologías y de plataformas. E inclusive tenemos un miembro de la directiva de la Superintendencia de Bancos que está muy cerca de esto. Entonces eso es una buena señal de que ya es un tema que no está solo visto e identificado desde la banca o el sector financiero o el sector empresarial, sino también desde la óptica del regulador. Esto está aquí, no es el futuro. Hay que ver cómo lo ponemos en marcha para el beneficio del mercado y los clientes, ¿no? Y no verlo como una amenaza, sino como una oportunidad. Exacto, integrarlo al modelo de negocio tradicional para transformar la banca y modernizarla. Y otro de los temas importantes que toca al sector financiero panameño es lo que tiene que ver con el perfil de Panamá como economía y estas listas en las que está el país para todo el tema de la transparencia financiera y la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo. ¿Qué desafíos ve un presidente ejecutivo de un banco, en este caso Banco Aliado, en lo que tiene Panamá para salir de estas listas, y cómo afecta el negocio de la banca toda esta situación? Sí, digo, es una conversación abierta y permanente que no quisiéramos que fuera parte de la agenda de discusión, porque es un peso y una espada que tenemos en la espalda permanentemente, o desde hace muchos años, ¿no? La reputación del país siempre
se golpea cada vez que nos ratifican o nos desmejoran el color de la lista en que estamos. Y sin entrar a discutir si es justo o no es justo que estemos en las listas, o que si en otros países pasan cosas similares y no están en las listas, nuestra realidad es que estamos en la lista y que no hemos hecho lo suficiente para convencer a quienes la escriben para darle la vuelta y sacarnos de allí. En la banca, nosotros somos siendo el tercer banco de capital panameño en la plaza, en términos de tamaño de activos y de patrimonio, tenemos unas relaciones amplias y largas con los bancos corresponsales en Estados Unidos y en Europa. El desgaste que se da para los bancos en el mantener y sostener estas relaciones es alto. Y eso implica no solo costos operativos, sino también costos incrementales o costos más altos que quizás lo tengan bancos en otras latitudes, en otros países que no están en la lista. Porque automáticamente entramos dentro de su matriz de riesgo como un país de riesgos más alto, y si somos un país de riesgos más altos, los bancos, sus clientes, son de riesgo mayor. Entonces, sin banca corresponsal no hay banca internacional. Y si no hay banca internacional, no podemos operar. Por eso es tan importante que sigamos trabajando, haciendo lo que necesitemos hacer para salir de estas listas. No necesitamos, en mi criterio personal, no necesitamos más leyes. Tenemos todas las intendencias, toda la superintendencia con todos los acuerdos y todas las reglas están escritas. Yo siento que la banca local hace el trabajo para prevenir el lavado de dinero en el sistema. Hay fallas, han habido fallas. Los reguladores han penalizado a los bancos cuando se les ha escapado una de estas, pero parece que no es suficiente. Y yo creo que hay que cerrar el ciclo en el sistema judicial también, donde vemos que se identifican los casos, pero no se cierran. No se cierran en el sentido de que no se termina penalizando a quienes participan de estos temas de lavado. Entonces, yo pienso que mientras eso no lo logremos, podemos tener, como en efecto tenemos todas las leyes, todas las regulaciones, el regulador hace su parte, siento que la banca hace bastante su parte, falta un eslabón allí para cerrar ese ciclo y poder evolucionar y salir de las listas. Estamos conversando con Gustavo Eisenmann, quien es presidente ejecutivo de Banco Aliado, recientemente en el cargo, pero con una trayectoria en el sector empresarial y financiero. Hay otro foco en el que está puesto Panamá y es el tema del perfil de la deuda, interna como externa, las calificadoras de riesgo evaluando constantemente el país, cómo está tomando acciones para el manejo de todo lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Y hay cierto temor en los agentes económicos y más en la banca de que Panamá pueda perder ese grado de inversión que lo hace tan atractivo para la llegada de nuevos inversionistas y también para poder obtener rápido financiamiento de organismos multilaterales. ¿Cuál es la visión de Gustavo Eisenmann sobre esta materia? La coyuntura que nos trae de arrastre los últimos años, el desaceleramiento de la economía en los últimos años, antes de caer en la pandemia, y luego la pandemia nos pone en una posición muy, muy, muy compleja, ¿no? Algunos vecinos, algunos jugadores regionales ya han sufrido de una desmejora en su calificación de riesgo. Y al final del día, esas calificaciones
nos comparan con nuestros peers, con nuestros símiles, ¿no? Entonces, si nosotros no tomamos rápidamente medidas para contrarrestar la profundización de debilidades estructurales que tenemos, tenemos un riesgo abierto de que suframos de una desmejora en nuestra calificación de riesgo. El gobierno nacional, para bandear esta crisis, tuvo la capacidad de salir a los mercados internacionales y levantar miles de millones de dólares en deuda incremental, que amarrado con una disminución de casi el 20% del PIB año a año, nos ha llevado a un nivel de esa relación de deuda-capital de casi 70%, que era lo que tuvimos en el año 2000, ¿no? Entonces, no solo es cuánto pides, y no necesariamente pedir prestado es malo, sino es realmente tu economía productiva, qué capacidad tiene para repagarlo. Y cuando tú pides, sea el Estado, o sea una empresa, o sea una persona, uno espera que sea para aumentar la productividad del país, si es el Estado, de la empresa, si es el empresario que pide la deuda, o si es inclusive hasta la persona, digamos, que pide un financiamiento para ir a estudiar y seguir preparándose. El problema es que pareciera que mucha de la deuda que se ha tomado se ha utilizado para cubrir gasto corriente, ¿no? Y la operación de la estructura gubernamental, reduciendo la capacidad de inversión y provocando entonces ya pues llegar a un límite de cuánto más se puede pedir. Entonces, sí, el tema del perfil del endeudamiento, con este aumento acelerado en este último año, la reducción del Producto Interno Bruto, son unas variables que los calificadores de riesgo resaltan, y lo que tenemos que tomar una decisión como país es decir, bueno, ya vamos a ponerle un alto a este gasto corriente y vamos a empezar a invertir y reactivar la economía con un plan claro, que es lo que nos va a provocar darle o reactivar el tema del empleo. En la medida que la gente tenga empleo, puede consumir, los comercios venden, importan, producen, y la economía vuelve a un ritmo de crecimiento sostenible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Tenemos que cerrar el ciclo de vacunación para que se dé la apertura total de la economía, rescatar a las empresas que necesitan apoyo para reaperturar sus operaciones, provocar la contratación de personal de vuelta en el sistema formal, porque a la medida que estén en el sistema formal van a pagar impuestos, van a pagar seguro social, y el Estado va a empezar a tener ingresos por vías de su operación y no por vías de endeudamiento adicional para cubrir su planilla y sus gastos operativos. Entonces, todo va concadenado, pero necesitamos dar y cerrar los primeros pasos: salud, apertura, inversión, invitación para la inversión privada, local o extranjera, la reactivación de la contratación de personal, y ahí, en ese ciclo virtuoso, es donde vamos a ver una recuperación y donde vamos a ver entonces probablemente vamos a tener un mejor perfil para que nuestros calificadores de riesgo digan: Panamá va bien, vamos a mantenerlo donde está. ¿Cuáles son esos planes de expansión que tiene Banco Aliado, si ya venía de una integración, de una fusión y compra de otro banco en el año 2019, finalmente toda la integración a febrero del 2020? ¿En qué situaciones se encuentran actualmente y cuáles son esos planes a futuro?
Sí, nosotros cumplimos con un plan dentro de nuestro modelo estratégico de crecer y casi duplicar nuestro tamaño a través de la integración de Banco Panamá, la compra y la integración de Banco Panamá, que como les mencioné nos llevó ya a un nivel de más de 4.000 millones en activos, e incorporamos una red de sucursales también importante en la ciudad de Panamá. Hoy en día ya nuestra meta principal no es crecer en tamaño, sino lograr una penetración a mercados donde Banco Aliado no estaba como un jugador activo. En ese sentido, nuestro crecimiento lo hemos enfocado en el área de la banca comercial mediana, y también apoyando, estamos desarrollando programas para apoyar también a la pequeña empresa, y también hemos lanzado y estamos desarrollando productos para del otro lado del balance, en el lado de los depósitos, hacer una oferta de productos que le lleguen digamos, a un segmento más amplio de la economía o de los jugadores panameños, ¿no? Tanto personas como empresas. También, como sabes, nosotros tenemos unas subsidiarias que queremos potenciar. Tenemos nuestra compañía de seguros, tenemos operaciones de leasing y de factoring, y somos también tenemos una casa de valores que se llama Geneva Asset Management, que es un jugador importante, que queremos potenciar ahora su desarrollo con esta suma de nuevos clientes y ya desde esta plataforma más alta donde estamos ahorita como Banco Aliado. ¿Están dadas entonces las condiciones para que poco a poco vuelva el crecimiento en el sector financiero y siga tan robusto el sistema bancario panameño como en años anteriores? Bueno, estamos en una coyuntura compleja aún. No hemos salido de este torbellino. Yo creo que tenemos un poco más de claridad. Yo creo que hay segmentos que se han logrado sostenerse dentro de la economía. Hay otros que están muy golpeados y todavía va a tomar tiempo, y que no depende únicamente de la relación o no que tengan con su banco. Por ejemplo, el sector turismo. El sector turismo tiene como una de cal y una de arena. Tienes una plataforma que necesita que se dé la apertura del país para que vengan los turistas a Panamá. Hay que desarrollar iniciativas importantes para eso. Ese es un sector que además ayudará a crear mucho empleo rápido, ¿no? Y por otro lado tienes unas estrategias muy positivas de inversión, amparados con la ley 81, si no me equivoco, de incentivos fiscales para la inversión en el desarrollo de hoteles y actividades turísticas fuera de la ciudad de Panamá. Entonces, digamos que ahí está la plataforma, está la oportunidad. Necesitamos acompañarla de la apertura del país, de la apertura de la economía, que viene empujada, o que debe venir empujada por la vacunación, y por tener, digamos, una política clara y sostenible de qué va a pasar más allá de la próxima semana, ¿no? Entonces, el camino para la banca todavía sigue siendo complejo, de mucho trabajo, pero que se sorteará estando cerca del cliente, entendiendo qué necesita y procurando, dentro de las normas prudenciales del manejo de este negocio, apoyarlos sin tomar más riesgo para nuestros depositantes de lo necesario.
Y por último, quisiera saber de parte de Gustavo Eisenmann, presidente ejecutivo de Banco Aliado, ¿qué recomendaciones da a aquellos deudores, tanto empresas como de la banca de personas, que no saben qué hacer y siguen en una coyuntura económica difícil? Buscar ese diálogo con la banca, buscar nuevos préstamos, ¿qué hacer? Bueno, lo primero es que tienen que asegurarse de hablar con su banquero, ¿no? El banquero les puedo asegurar que no está buscando quedarse con sus propiedades de garantía, sea su casa, su carro, su finca o cualquier otro activo que haya dado en garantía o que tenga disponible, porque ese no es el negocio de la banca, ¿no? La intermediación financiera es: yo capto dinero, presto dinero, quiero que me devuelvan dinero, no me interesan carros y casas. Entonces, que no se tenga ese temor y que se vaya con un planteamiento claro de un poco cuál podrá ser su realidad hacia adelante. Y en base a eso, desarrollar un plan para repagar en las condiciones que sean posibles las deudas que tienen con el banco. Y para las empresas principalmente, o los empresarios, emprendedores, desarrollen su plan de negocios, que puedan mostrar el potencial que tiene su negocio, que contemplen todas las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas que tiene su negocio o su proyecto de negocio, para que en conjunto con el banquero decidan cuáles son las oportunidades de financiamiento que pueden tener para desarrollarse, ¿no? No se den por vencidos. Empresarios de mucha data han sido exitosos, seguramente con algunos ajustes pueden regresar al éxito en sus empresas, porque los necesitamos. O sea, necesitamos que las empresas reabran, necesitamos nuevos emprendimientos que den trabajo a las personas en Panamá para poder reactivar la economía y cerrar esa brecha de inequidad que tenemos en el país. Muchísimas gracias a Gustavo Eisenmann por esta entrevista para Martes Financiero del Diario La Prensa.